Bienvenidos, vamos a iniciar el tema de transformaciones isométricas, además del estudio de las homotecias y teselaciones. Básicamente una transformación geométrica consiste en tomar una figura original, se le aplica una operación o una transformación que puede ser desde una reflexión, una rotación o una traslación. Vamos a ver algunos casos particulares de cada uno de de estas transformaciones. Vamos a iniciar primero con lo que es la reflexión. Pero para hablar correctamente de la reflexión tenemos que hacer el estudio de lo que es un eje de simetría. Vamos a ver algunos ejemplos de esta definición. Veamos acá la mariposa. En la mariposa se nos presentan que ambas mitades son iguales. Básicamente el eje de simetría es que existe una línea que divide la figura exactamente a la mitad, pero de tal forma que ambas mitades se corresponden. O sea, como si tomáramos esta parte, la dobláramos sobre el eje de simetría y las dos mitades se corresponden. Cuando existe la simetría, no importa cuál punto ustedes tomen de la figura a la hora de reflejarlo hacia el punto que le va a corresponder, la línea que los une va a formar un ángulo 90 grados con respecto al eje de simetría. Acá se nos forma entonces un ángulo 90 grados. Otra característica interesante es que la distancia que existe del punto al eje de simetría y del punto que se obtuvo al eje de simetría, estas distancias son exactamente iguales y eso pasa con toda la figura. Si existe un eje de simetría, cada parte de una mitad se corresponde a la otra parte de la figura. O sea, por ejemplo, este punto con su reflexión, a la hora de unirlos con una línea recta, siempre va a ser entonces un ángulo 90 grados con el eje de simetría y esta distancia van a ser iguales. Ahora bien, el tigre también aparentemente tiene un eje de simetría. Podemos verlo ahí. Veamos otras figuras. El árbol aparentemente tiene un eje de simetría. El elefante aparentemente también tiene un eje de simetría. El escarabajo, el eje de simetría aparentemente esta vez no es vertical, si es que existe. Diríamos que el eje de simetría andaría como por acá, pero habría que ver también si es realmente simétrico el escarabajo, si las dos partes se corresponden. Lo podemos analizar un momento y ustedes pueden dar su propio criterio. Se corresponderán ambas partes del escarabajo a la hora de doblar esta mitad sobre esta mitad. Veamos una pequeña comprobación con los extremos de sus antenas o pinzas. Y aquí la línea es precisamente aquí un ángulo 90 grados y aparentemente estas dos distancias sí son iguales. E igual con las patitas traseras, aparentemente sí se corresponden. A simple vista pareciera que sí es simétrica. Veamos qué pasaría aquí con el camarón. Vamos a ver. El eje de simetría aparentemente andaría por acá. Vamos a cambiarle color. Ahí tendría que ser como por acá. Vamos a ver si lo ubicamos lo mejor posible. Ahora sí, verifiquemos si realmente existe un eje de simetría. Pareciera, ¿verdad? Pero si vemos aquí las pinzas de hacia la pinza de acá, noten ustedes que la línea no está formando aquí un ángulo 90 grados. Aquí es un poquito más de 90 grados. Entonces aquí no existe un eje de simetría en este caso. Y no podemos trazar ninguna otra donde aquí el camarón resulte que es simétrico. Entonces, aunque pareciera, no necesariamente todas las figuras van a tener un eje de simetría. Vean acá la letra X. La letra X tiene un eje de simetría hacia acá. Pueden notarlo. Vamos a cambiarle color. Ese sería un eje de simetría para la letra X, donde si doblamos esta mitad sobre el eje de simetría, se corresponderá con su otra mitad. Pero también ustedes podrán estar de acuerdo con que esta línea de acá también es otro eje de simetría para la letra X. O sea, podemos decir que también si dobláramos esta parte hacia abajo, también se van a corresponder. O sea que la letra X en este caso tiene dos ejes de simetría. O sea, no necesariamente una figura va a tener un único eje de simetría. También algunos pensarían, profe, ¿qué pasa si trazamos una línea así? Las dos mitades aparentemente son iguales.
Y efectivamente podría ser que en lo que es cuestión de formas, tamaños, las dos mitades sean iguales, pero no es un eje de simetría, porque el eje de simetría, el punto con el que le corresponde o su imagen, tiene que formar, como les dije, un ángulo 90 grados. Por ejemplo, si tomáramos este punto y este punto, que sería la esquina que le corresponde, y unimos la línea que los une, no está formando un ángulo 90 con el eje de simetría que estamos proponiendo. Por lo tanto, un eje de simetría no es simplemente una línea que divida la figura en dos mitades iguales. Cada punto con el que le corresponde se tienen que cumplir las características de que la línea que los une debe formar con el eje de simetría un ángulo 90 grados y aparte de que esas distancias tienen que ser iguales y además corresponderse a esta parte. Si esto lo doblamos sobre el eje de simetría, tiene que corresponder. Y si dobláramos este punto sobre este eje de simetría, ese punto quedaría como por acá, no aquí abajo. Entonces en realidad la reflexión no está bien hecha con ese eje de simetría. Entonces la letra X en realidad solo tiene dos ejes de simetría. Vean la letra K. La letra K se pareciera, pero si buscamos ver dónde trazamos un eje de simetría, vean que hacia acá nos sirve. Si dobláramos esta parte hacia abajo, esta esquina quedaría por acá. Entonces no se corresponden. Y pueden pensarlo, pero la letra K no va a tener aquí un eje de simetría. La letra N. La letra N pareciera que si trazáramos una línea hacia acá, divide la letra en dos mitades iguales, pero no es un eje de simetría, porque si dobláramos esta mitad, supongamos esta mitad, sobre el eje de simetría, este punto en particular debe corresponder hacia acá una distancia y una distancia iguales, ¿verdad? Y tienen que corresponderse. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, en primera instancia pareciera, ¿verdad? Pero hagamos uno que sea un poquito más obvio. Supongamos que tomamos este punto. Hacemos desde acá la misma distancia y ahora sí, vemos que este de acá debería corresponderle una línea por aquí y no está correspondiéndose. Entonces, en realidad, esta línea no corresponde a un eje de simetría. O sea, el eje de simetría no es simplemente una línea que divida la figura a la mitad. Tiene que hacer que las dos partes se correspondan a la hora de reflejar la imagen. En el plano cartesiano, nosotros tenemos que plantearnos algunas estrategias para determinar las coordenadas de un punto a la hora de aplicar un eje de simetría. Sabemos que esta distancia y esta distancia a donde se refleja tienen que ser iguales. Por ejemplo, una estrategia simplemente aquí sería contar espacios. 1, 2, 3, 4 espacios hasta el eje de simetría. Entonces tenemos que hacer lo mismo hacia acá. 1, 2, 3, 4 espacios. O sea que el punto que le corresponde a este punto menos 4, 12 sería el punto de acá. Y así haríamos para con casi todos. Por ejemplo, este hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios hasta el eje de simetría. En este caso es el eje de las X. El eje de la Y, perdón. Hacia acá serían también 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. O sea, el punto que le corresponde es el de acá. Y así haríamos con toda la figura. Ahora, como les dije, la reflexión por un eje de simetría simplemente es reflejar la figura. Supongamos que aquí tomamos esta parte y miren lo que vamos a hacer. Acá tenemos nuestra figura. Lo que voy a hacer es precisamente reflejarla. Vamos a usar el comando que nos dice reflejar la figura. ¿Ve? La vamos a reflejar y la vamos a pegar. Y ahora sí, obtenemos la reflexión de nuestra figura precisamente por eje de simetría. Y podemos contar que nos quedó perfectamente. Ve que aquí hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Este que era de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamente en eso consiste la reflexión. En doblar la imagen sobre un eje de simetría. Esta sería una reflexión precisamente con el eje de las Y. Pero en el plano cartesiano podemos hacer otros tipos de reflexiones, pero siempre debemos garantizar que la distancia del punto al eje de simetría y del eje de simetría al punto que se obtiene a su reflexión o imagen, esas distancias tienen que ser iguales. Vamos a establecer algunas estrategias para encontrar las coordenadas a la hora de aplicar una reflexión.
Notemos esta primera con la mariposa, algunas condiciones cuando la reflexión es con respecto al eje de las Y. Veamos. Cuando hacemos una reflexión con respecto al eje de las Y, noten que este punto era el menos 4,12, ¿ok? Lo vamos a reflejar con el eje de las Y. Este punto de acá se corrió 1, 2, 3, 4 sobre el eje de las, desde la eje de la Y. Entonces, este punto, en realidad, sus coordenadas son las siguientes. Vamos a determinarlas. Sus coordenadas son, vean qué sencillo. La coordenada Y es exactamente el mismo 12, o sea, la Y no cambia. Lo que cambia es la coordenada X. Si acá habían 4 unidades, hacia acá también son 4 unidades. O sea, la coordenada X aquí es 4, y la Y va a ser 12, se va a mantener exactamente igual. Entonces noten que la coordenada X aquí era menos 4 y aquí es 4. Vean este punto de acá. El de acá, este tiene coordenadas, bueno, vamos uno que ya lo teníamos, escojamos este. Este es el punto menos 2,9. Este punto es el que le corresponde. Noten que la Y va a ser exactamente la misma. Entonces resulta que su coordenada X es 1, 2, es 2. Y su coordenada Y es exactamente el 9. Vean que aquí era menos 2 y aquí es 9. Resulta que cuando nosotros hacemos una reflexión con respecto a las ejes de la Y, sucede lo siguiente. Si es una reflexión con respecto al eje de las Y, entonces si tienen un punto AB, el que ustedes quieran, el valor de la X es el que cambia de signo. Ven como acá, que era menos 4 y ahora era 4. Este era menos 2 y ahora es 2. O si hubiéramos hecho la reflexión de este lado para acá, pasamos de 2 positivo a 2 negativo, porque también esa es otra. Entonces, lo que pasa es que el valor de la X se le cambia el signo y el valor de la Y, noten que quedó exactamente igual. Entonces el valor de la Y queda exactamente igual. Cuando se hace una reflexión con el eje de las Y, entonces la Y se mantiene exactamente igual. La X es la que cambia del signo. Sucede similar si la reflexión es con respecto al eje de las X. Si una reflexión es con respecto al eje de las X y ustedes tienen el punto A, B, entonces, el punto que se obtiene de la reflexión es similar. Cuando era el eje de la Y se mantuvo. Cuando es con respecto al eje de las X, la X se mantiene, pero a la Y es a la que le van a cambiar el signo. Veamos un ejemplo para que vean la reflexión con el eje de las X. Supongamos que tenemos este punto, el punto 5, 6, que tiene coordenadas 5, 6. Y vamos a reflejarlo con respecto al eje de las X. Al hacer la reflexión, recuerden que la distancia que existe el punto al eje y hacia acá, esas distancias tienen que ser iguales. Entonces, el punto que le corresponde sería como por acá. Noten que el valor de la X efectivamente se mantuvo exactamente en el 5. Y el valor de la Y, como esta distancia y esta distancia tienen que ser igual, esta distancia es de 6 unidades. O sea que esta distancia tiene que ser también de 6 unidades. Por lo tanto, este valor es menos 6. Entonces le correspondió el punto 5, menos 6. Vean entonces, el valor de la X se mantiene y el valor de la Y cambió de signo. Por lo tanto, cuando se hace una reflexión con respecto al eje de las X, el punto original y el punto que obtenemos, la X se mantiene y el valor de la Y cambia de signo. No es que es negativo, es que cambia de signo. Pero eso es una reflexión con respecto al eje X y al eje de las Y. ¿Qué pasaría si el eje de simetría no es exactamente sobre el eje X o sobre el eje de la Y? ¿Cómo se vería la figura o cómo podríamos encontrar sus coordenadas? Vamos a ver. Primero observemos estas dos figuras. Este es el eje de simetría y ven que no corresponde con el eje X ni el eje de la Y. Vean la figura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta figura esta es el resultado de reflejar esta figura. Nótenlo. ¿Ve? Esta se obtiene a la hora de reflejar esta figura con respecto a este eje de simetría, donde se va a cumplir las características que ya les había mencionado. Que la distancia que existe de aquí a aquí, vamos a ver, esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de aquí a aquí son iguales y efectivamente aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Y no importa cómo ustedes muevan el eje de simetría, esa característica se tiene que mantener. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo obtenemos las coordenadas? Si la recta o el eje de simetría es una recta con pendiente, o sea que tiene alguna inclinación, sí tendríamos que hacer varios cálculos algebraicos para obtener esta coordenada. Vamos a dedicarnos específicamente cuando el eje de simetría es vertical o horizontal. ¿Ok? Esos son los dos que vamos a trabajar. Vamos primero a trabajar cuando el eje de simetría es una recta vertical, como las que le estoy mostrando en este momento. Vamos a ver, comemos una. Ok, un eje de simetría en este caso. ¿Cómo se representa ese eje de simetría? Es de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer si queremos encontrar esto es, como les dije, primero vamos a definir cómo se escribe esta recta. Noten que esto es en el valor de 5. Eso se escribe como la recta x igual 5. Si a ustedes les dicen x, la recta x igual 7, simplemente ustedes se van al valor de 7, digamos que está por acá, y ahí trazan una recta vertical. Si les dicen la recta x igual, ¿qué les podemos decir? X igual menos 10. Quiere decir que ustedes se van al valor de menos 10 en X y ahí trazan su recta vertical. Ese sería el eje de simetría. Cada vez que ustedes les digan X igual un valor, eso significa que es una recta vertical en ese valor de X en el plano cartesiano. En este caso tenemos el eje de simetría como la recta X igual 5. Ahora sí, ¿cómo encontramos las coordenadas? En realidad es un procedimiento bastante sencillo. Ustedes, como tienen que garantizar que esta distancia y esta distancia sean iguales, lo único que tienen que hacer es determinar cuál es la distancia que existe del punto al eje de simetría para obtener las coordenadas del punto imagen. En este caso, nuestro punto, vamos a empezar con este, es el punto menos 15,55. Vean que el valor de la y se va a mantener. Cuando el eje de simetría es una recta vertical, entonces la que va a cambiar es la coordenada x. O sea, en este caso les dicen la recta vertical x igual 5. Entonces la x la que va a cambiar. La coordenada y se va a mantener exactamente igual. Entonces, vean que la y sigue siendo en este caso 55. O sea, este punto, el punto C2, va a tener, vamos a poner las coordenadas acá, la coordenada y va a seguir siendo el 55. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para encontrar esa coordenada x? Entonces, es en realidad bastante sencillo. Simplemente contamos esta distancia. La distancia de aquí a aquí, noten que esto va de 5 en 5, cada cuadrito, esa es la escala. Entonces aquí hay 5, 5, 5, ya llevamos 15, 20. Hay 20 de distancia del punto al eje de simetría. Nótenlo de esta forma. La x de este punto era menos 15. La x en el eje de simetría, en este caso es 5. Y vamos a tratar de encontrar la x del punto que se va a obtener a la hora de aplicar la reflexión. Apuntémoslo acá para que no nos estorbe. De menos 15, la x del eje de simetría 5. Y ahora sí, simplemente la distancia que hay del menos 15 al 5 son 20 unidades, como contamos hace un momento. Entonces, al punto que se va a obtener, tiene que haber también una distancia de 20 unidades. O sea, del eje al punto tienen que ser 20 unidades también de distancia. De 5 hasta qué número pasan 20 unidades de distancia. En realidad, como el movimiento es de izquierda a derecha, aquí se sumaron 20. Entonces aquí también debemos sumar 20. 5 más 20, 25. Entonces la coordenada del punto del eje de simetría va a ser 25. Hagámoslo con otro punto, pero ahora hagámoslo sin ver la figura, para aquellos que tal vez están viendo aquí con cuál es el punto que le corresponde. Entonces vamos a taparla. ¿Ok? Ahora sí, sin trampas. Vamos a tratar de encontrar las coordenadas de los diferentes puntos y vamos a ver si nos da con lo que supuestamente tenía que dar el ejercicio a la hora de aplicar la reflexión. Entonces, vamos primero con el punto D. Era con la recta x igual 5. Ok. Vean el punto D. El punto D tiene coordenadas menos 45,15. Ok. Entonces, la y ya sabemos que va a mantenerse igual. Simplemente el punto que vamos a obtener, la y va a seguir siendo 15. La x es la que cambia. Pasa de menos 45, el eje de simetría es 5,
esta distancia, ¿cuánto es? De menos 45 hasta el 0, ¿verdad? Hay 45 unidades. 5 unidades más, quiere decir que aquí hay 50 unidades. Véanlo como una recta numérica. Ustedes tienen aquí el menos 45, recta numérica. Por acá está el 0 y por acá está el 5. De menos 45 hasta el 0 hay 45. Del 0 al 5 hay un total de 5 unidades más. O sea, en total son 50 unidades de distancia. Por lo tanto, del 5 hasta el punto que se obtiene, tienen que haber también más 50 unidades. 5 más 50, 55. Quiere decir que el punto de prima tiene que ser 55. Y ya obtenemos la coordenada de prima. Vamos a verificar si ese resultado fue el correcto. Veamos, el punto D, la coordenada X es precisamente 55. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? En realidad es bastante sencillo. Lo podemos resumir de esta forma. Supongamos entonces que tenemos un punto AB, un eje de simetría X igual a M, que es un número. Entonces, la estrategia es simplemente calcular la distancia que existe en la X del valor X al valor del eje de simetría. ¿Cuánto es esta distancia? Si vamos de izquierda a derecha, entonces estamos aumentando. Entonces, desde el eje de simetría vamos a sumar precisamente la misma cantidad de la distancia que obtuvimos. Ahora, si resulta que ustedes tienen acá el eje de simetría M, el punto, la X está de este lado, y vamos más bien a reflejar hacia la izquierda, entonces en ese caso calculamos esta distancia, pero esa distancia entonces la van a restar. O sea, si aquí hay 10 unidades de distancia, entonces van a restar 10 unidades y a partir del eje de simetría vamos a restar 10 unidades para obtener la coordenada que le corresponde. ¿Ok? Vamos a hacerlo con un ejemplo real, con valores para que puedan ver el razonamiento. Pero básicamente es desde el valor X del punto que ustedes van a reflejar, calculan la distancia y a partir del eje de simetría vuelven a hacer esa distancia. 6 de izquierda a derecha van sumando, si es de derecha a izquierda van restando. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a hacer la reflexión de esta figura con respecto a este eje de simetría. Este eje de simetría es la recta X igual 35. ¿Ok? Entonces vamos a obtener un punto y ahorita lo verificamos. El procedimiento es igual para con todos. Arranquemos con el punto A. ¿Ok? Vamos a ver, el punto A tiene coordenadas 125, 30. Entonces vean el procedimiento. Básicamente ustedes tienen que ver cuál es la distancia del punto al eje de simetría. En este caso aquí tenemos el 35, veámoslo como la recta numérica, por acá está el 125 y tenemos que ver esta distancia hacia acá. Pero vean que esta vez estamos disminuyendo. Entonces pasamos de 125 a 35. ¿Cuál es la distancia? En este caso de 90 unidades, pero estamos restando porque estamos disminuyendo. Entonces el punto que vamos a obtener en la reflexión tenemos que restar 90 unidades. Si pueden hacerlo mentalmente, genial. Si no, podemos usar la calculadora, eso no hay problema. A 35 le restamos 90. La nueva coordenada X va a ser menos 55. Entonces la coordenada de reflexión va a ser menos 55 y la coordenada Y se mantiene exactamente igual. Noten que simplemente es calcular esta distancia y a partir del eje de simetría otra vez esa misma distancia. Restamos 90 unidades, restamos 90 unidades nuevamente. Pero recuerden que cuando es una reflexión con respecto a una X, una recta vertical, la coordenada Y se va a mantener exactamente igual. La coordenada X es la que va a cambiar. Ahora verifiquémoslo. Aparentemente la coordenada de reflexión del punto A entonces va a tener coordenadas menos 55, 30. Veámoslo en el programa. Vamos a ver. El punto A. Pueden verlo aquí en el plano cartesiano, pero si quieren vamos a marcarlas un poquito mejor para que ustedes las puedan ver. Valor. ¿Ve? Menos 55, 30, que fue la respuesta que llegamos. La coordenada Y se mantiene exactamente igual y la coordenada X simplemente se le restaron 90 unidades. Eso garantiza que la distancia que hay de este punto
al eje de simetría sea 90 unidades y la distancia que hay de este punto al eje de simetría también sea de 90 unidades. Si quisiéramos encontrar las otras coordenadas, es lo mismo. Tenemos que ver cuál es la distancia de este punto al eje de simetría. Y esa distancia, como en este caso es de derecha a izquierda, restamos. Entonces a partir de aquí también restamos. Esa sería básicamente la estrategia. Ahora, ¿y cómo sería la reflexión si fuera con respecto a una recta horizontal? Por ejemplo, en este caso estamos en el valor de y igual menos 15. Cuando ustedes les dan y igual, por ejemplo, menos 15 o 10 o y igual 6 o y igual menos 2, ¿qué significa eso? Que ustedes se van a la y que vale menos 15 y trazan una recta horizontal. Ese va a ser su eje. Si les dicen y igual 10, van al valor de 10 y ahí trazan una línea horizontal en el valor de 10. Si les dicen y igual 6, buscan el valor de 6, que sería como por acá, y ahí trazan una línea horizontal. Si les dicen y igual menos 2, se van al menos 2 y ahí trazan una línea horizontal. Cuando les dicen x igual, es una línea vertical. Cuando les dicen y igual, es una línea horizontal. Ahora sí, ¿cómo haríamos para encontrar las coordenadas si el eje de simetría fuera una recta horizontal? En realidad es bastante similar con el del eje de las x. En este caso, cuando reflejamos este punto, por ejemplo el punto B, a la hora de reflejar, como esta distancia y la distancia que se obtiene son iguales, vean que al ser un ángulo 90 y esas distancias, el valor de la x no cambia. O sea, el punto B en este caso tiene coordenadas 65, 30. El punto que ustedes van a obtener va a tener exactamente la misma coordenada x, no cambia la x. Lo que va a cambiar es la coordenada y. ¿Y cómo hacemos? Es similar en el anterior. Vemos cuál es la distancia de la y que ustedes tienen a la y del eje de simetría. Noten que esta vez pasamos de 30 a menos 15. O sea, si usted lo ven de esta manera, que una recta, aquí está el 30, aquí está el menos 15. Pasamos del 30 al menos 15, porque es del 30 positivo al 15 negativo. Entonces vamos disminuyendo. Al disminuir, en este caso, ¿cuánto es la distancia? De 30 a menos 15 son 45 unidades, pero en resta, porque es una distancia donde se está disminuyendo. Pasamos de 30 positivo a 15 negativo. Saquen cuentas, son exactamente 45 espacios. ¿Cómo lo sé? Imagínense que por aquí está el 0. De 30 al 0 hay 30 unidades, porque precisamente era 30. Y de 0 al 15 hay otras 15. 30 y 15, 45. Disminuyendo. Entonces de acá hasta el punto que se va a obtener, tenemos que también restar 45 unidades. Entonces sencillamente nos vamos acá, tenemos menos 15 y restamos 45 unidades. Le correspondería menos 60. Entonces, la coordenada y que le corresponde va a ser menos 60. Entonces, nótenlo. El valor de la x se mantiene exactamente igual y la y sencillamente va a cambiar. En este caso, manteniendo esta distancia. En este caso, menos 60. Veámoslo con la aplicación. Vamos a ver, este punto le corresponde con el de acá y efectivamente la coordenada y es menos 60. ¿Ven? Y la coordenada x efectivamente se quedó exactamente en 30. Más pongamos los valores para que ustedes los puedan ver. ¿Ven? La coordenada x se mantuvo exactamente en los 65, los mismos, ¿ven? 65 y 65, y la coordenada y fue la que cambió. Manteniendo, repito, el asunto de la distancia de aquí al eje simetría y del punto al eje simetría tienen que ser iguales. Vean que en este caso se restó porque pasamos de arriba hacia abajo. Pero si de casualidad el punto está abajo, digámoslo acá, digamos que fuera este caso, de abajo hacia arriba, entonces ahí la coordenada x se mantiene. Pero ahí vamos es a sumar porque pasamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, veamos este caso. Vean en este caso, el punto B es 125 menos 35. El eje de simetría es y igual a menos 15. Entonces,
ya sabemos que la coordenada que se va a obtener, la coordenada X se va a mantener exactamente igual. Y simplemente es ver la distancia que hay del menos 35 al menos 15. Eso, si ustedes gustan, lo ven en una recta numérica. Ustedes tienen menos 35 y menos 15. Vean que esta vez salen del menos 35 y pasan al menos 15. Tienen que ver cuánto hay de distancia. De menos 15 de menos 35 a menos 15 son 20 unidades. Ahora pasa de menos a más, porque vean que pasa de menos 35 al menos 15, que es más grande. O véanlo aquí en el eje en el plano, pasa de abajo hacia arriba, o sea, más bien va aumentando. Entonces en este caso vamos a sumar. Entonces, del menos 15, que es el eje de simetría, vamos a sumar, pero vamos a sumar 20 unidades. Entonces, la coordenada que le corresponde sería menos 15 más 20 da 5. Entonces, la nueva coordenada Y es 5. Entonces, el punto de reflexión de este de acá va a ser 125,5. Veamos la aplicación. 125, 5 efectivamente. Lo que tienen que tener ustedes presentes es que si es una reflexión con el eje de la X se va a mantener exactamente igual. ¿Ok? Si es el eje de la X se mantiene igual. Y la coordenada de la Y simplemente tienen que ver. Si el punto se refleja de abajo hacia arriba, entonces ustedes lo que tienen que hacer es calcular la distancia y sumar. Si el punto se refleja de arriba hacia abajo, entonces tienen que ver esa distancia, pero tienen que restar desde el eje de simetría. Repito, de arriba hacia abajo, restan. De abajo hacia arriba, suman. Y si es una reflexión con una recta vertical, entonces aquí el valor de la Y se va a mantener, el de la Y se mantiene, pero ahí calculan la distancia que hay de la X del punto al eje simetría y del eje simetría al punto que lo obtienen. Si van de derecha a izquierda, restan. Si van, por ejemplo, de izquierda a derecha, entonces aquí van aumentando porque pasan de izquierda a derecha, entonces van sumando. Entonces si es de izquierda a derecha, suman. Si es de izquierda a derecha, entonces ahí van a restar. Aquí restan porque van disminuyendo. Aquí suman porque van aumentando. Básicamente esas son las estrategias. Cerremos con un ejercicio para ver si las ideas quedaron claras. Vamos a ver, sea el punto B con coordenadas menos 7, 2. Obtenga B', o sea, el punto homólogo, el que se obtiene la imagen de este punto, al reflejar sobre la recta x igual menos 5. O sea, es sobre una recta vertical que vamos a reflejar. No necesitamos hacer realmente el dibujo. En realidad es bastante sencillo. Si es con respecto a la x, entonces el valor de la y se va a mantener igual. Entonces el punto B' va a mantener la misma y. Lo que tenemos que ver es la distancia que hay de la x del punto B al eje de simetría. Entonces, y vean que sabemos que es con x, porque es la x con la x. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay del menos 7 al menos 5? Entonces, si lo vemos como una recta numérica, el menos 7 es menor que el menos 5. De menos 7 a menos 5 lo que hay son 2 unidades. Y aumentó porque se hizo más grande, pasó de izquierda a derecha. Entonces de aquí tenemos que sumar también 2 unidades. Menos 5 más 2, si quieren lo verifican con sus calculadoras, menos 5 más 2 va a dar menos 3. Entonces la coordenada aquí que corresponde es menos 3. Entonces vean que fue suma porque pasamos de izquierda a derecha, aumentamos. Pasamos de menos 7 a menos 5. Pasamos de un número menor a un número un poquito más grande. Entonces eso significa que sumamos. Y ya tenemos la respuesta. Veamos este otro. Sea el punto A, que tiene coordenadas menos 9, 5. Entonces A tiene coordenadas menos 9, menos 5. Y la reflexión es con respecto a Y igual menos 10. Entonces tenemos que averiguar la distancia pero con la Y. Quiere decir que A' va a mantener la misma X. Lo que va a cambiar es la Y. Entonces pasamos de menos 5 a menos 10. Si lo vemos en una recta numérica, si aquí está el menos 5, menos 10 es menor. ¿Ok? Entonces, en este caso, pasamos del menos 5 al menos 10. En este caso, más bien
fuimos de derecha a izquierda, o sea, disminuimos. Entonces esta vez restamos. De menos 5 a menos 10 restamos 5. Entonces de menos 10, que es el eje de simetría, tenemos que restar 5. Menos 15, menos 10 menos 5 es menos 15. Entonces la y que le corresponde es menos 15. Note que lo importante es visualizar si estamos, por ejemplo en este caso de menos 7 a menos 5, aumentamos, entonces sumando. En este es con la y de menos 5, de menos 5 a menos 10, estamos disminuyendo, entonces vamos restando. Y así obtenemos la coordenada. Cuando es con un eje de simetría x igual, el valor de la y se va a mantener igual. Lo que jugamos es con los valores de la x, en este caso. Y si es un eje de simetría y igual, entonces vamos a jugar con las y el valor de la x se queda igual.